unirse al culto, que se puedan instalar, por favor, pasemos. Hay harto espacio aquí adelante, por favor. Siéntate. Invito a todos a pasar, por favor. Estaba esperando que terminara. Bien, mis hermanos, vamos a empezar nuestra reunión de hoy, dando gracias al Señor por los que ya estamos aquí y confiando que lleguen otros, ¿verdad? Oremos al Señor. Padre Celestial, nos acercamos con reverencia ante la presencia tuya a esta hora del día. Te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias porque tú nos has permitido congregarnos nuevamente, así como también se pudo hacer la reunión anterior a las 10:30. Y gracias, Padre, te damos porque estamos ante tu palabra y queremos pedir la bendición tuya para lo que hoy vamos a compartir de ella. Te damos gracias por todos los hermanos que han llegado y confiamos que puedan venir otros más tarde para aprovechar este tiempo alrededor de la palabra tuya. Bendice tu palabra a nuestros corazones, háblanos, redargúyenos, enséñanos. Y si hay almas que no te conocen, que puedan llegar, Señor, que también tu palabra sea de bendición y salvación para sus vidas. Dirígenos con tu espíritu a esta hora del día, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a estar hoy día nuevamente en el libro de Malaquías, digamos así, la continuación del domingo pasado, la segunda parte. Y doy gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir de nuevo con ustedes. Y también doy las gracias al hermano Miguel, que se dio su lugar, porque a él le correspondía la predicación hoy día. Pero para los efectos de poder terminar este tema de Malaquías, vamos a estar hablando hoy nuevamente. Yo esperaba en el Señor que hubiese más hermanos, pero los que estamos aquí vamos a ser bendecidos. ¿No les parece? Lamentable la situación de tener que separar la iglesia en dos cultos. En lo personal veo que no tiene realmente ninguna ventaja, pero hay que cumplir las leyes. Bien, mis hermanos, vamos al libro de Malaquías. El domingo pasado hicimos como una introducción al tema de este libro, y en beneficio de los que no estaban, aunque la mayoría estaba el domingo de los que estoy viendo, digamos que este es el último libro de los profetas menores y que fue escrito aproximadamente en el año 430 antes de Cristo. Fue la última voz de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y a partir de aquí sabemos que Dios guardó silencio por más de 400 años hasta que apareció el Señor Jesucristo. Por cierto que en ese periodo, la mayoría sabe, hubo algunos libros que se escribieron que se conocen como libros apócrifos, por allá por el año 200, el año 100 y tanto antes de Cristo, y que sabemos que no son libros inspirados.
Así que no nos vamos a preocupar de esos libros. Pero este es el último mensaje de Dios a Israel, antes de que Cristo viniera. Y lo interesante es que el autor, Malaquías, su nombre significa mi mensajero. Fue el último mensajero de Dios para el pueblo de Israel. Fue la última vez que Dios les habló en forma escrita por un profeta. Si bien es cierto, es un hecho que esto Malaquías lo dijo primero, pero Dios le inspiró para escribirlo también. De él sabemos poco y nada. Solo sabemos su nombre, el significado de su nombre, y es por esta razón, y estoy haciendo un repaso, que se han tejido muchas ideas respecto a Malaquías. Incluso algunos judíos que son buenos para las cosas así místicas, dijeron que pudo haber sido un ángel que escribió el libro, porque como significa mi mensajero, pero bueno, ideas de los judíos nomás. Lo importante es que fue un mensajero de Dios, y un mensajero con una palabra muy dura. Y sabe una cosa, mi hermana, mi hermano, que esto es lo que en la actualidad a la cristiandad no le gusta, que se les hable las cosas como son. Yo estoy seguro de una cosa, que si Malaquías hubiese escrito en este tiempo, lo habrían matado. Si Juan Bautista, del cual se habla aquí proféticamente, hubiese estado acá y hubiese hablado a las multitudes, habría sido rechazado. Porque, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad, mis amados hermanos, con la gran mayoría de la cristiandad? Les gusta que solamente les hablen del amor de Dios, de las bendiciones de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios los cuida, de que Dios los protege, que cuando están enfermos claman y Dios los sana, etc. Pero cuando se les habla la verdad de Dios, la gente se enoja. Y esto sucede incluso en el pueblo cristiano evangélico. Pero este profeta fue un profeta que habló en forma bien severa. Vamos a verlo hoy día con más detalle. Y él utilizó un sistema de preguntas. Por esa razón algunos han llegado a decir que él fue el Sócrates hebreo, por su forma, por su estilo de escribir, con preguntas, con respuestas, etcétera, etcétera. Ahora bien, fue escrito, como dije, el año 430 a.C., y es un hecho, como lo dije el domingo, que Ageo y Zacarías, los profetas anteriores de él, ya habían muerto. Y es muy probable que el único que quedase como gobernador civil fuese Nehemías. No hay ninguna certeza sobre eso, pero ahí en el versículo 8 del capítulo 1, cuando Malaquías está hablando al pueblo respecto a presentar sacrificios, le dice allí, hablando de los sacrificios que ellos entregaban, que eran sacrificios malos, con animales enfermos, él le dijo: preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Entonces algunos piensan que seguramente Nehemías todavía estaba con vida. No lo podemos asegurar. Pero como fuese, fue un mensaje fuerte y directo. Y lo importante que vimos el domingo pasado, como dice el verso 1, fue una profecía contra Israel. Contra Israel. Y mis amados hermanos, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque como lo mencionamos también, y yo creo que muchos saben, en muchos lugares evangélicos se menciona este libro. ¿Pero qué parte del libro se menciona? Capítulo 3, versículos 8 al 10. Es lo único que se menciona en esos lugares. Cuando Dios le dice al pueblo: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y esos versículos son los únicos que ellos mencionan de Malaquías. ¿Para qué?
para exprimir a los miembros de sus iglesias. Y cuando el miembro o la hermana o el hermano de ahí no entrega el diezmo, se le dice: usted le está robando a Dios y es maldito con maldición. Pero son versículos sacados absolutamente de contexto, porque como dijimos el domingo y lo repetimos ahora, si usted va a las cartas apostólicas donde está la enseñanza para la iglesia, no hay ninguna palabra que hable de que tengamos que dar el diezmo como se daba en el Antiguo Testamento. La ofrenda es según el creyente prospera y por supuesto de acuerdo al corazón agradecido que el creyente tenga. Pero no hay una cifra. Entonces, aclaro esto porque ocurre esta situación. Y lamentablemente hay muchas personas son sinceros y se angustian cuando no pueden entregar el 10%, porque se les exprime, se les amenaza con maldiciones y es así. Así que, hermano, esto lo digo para que lo tengamos claro. Por eso que insisto en lo que dice el verso 1, que la profecía es contra Israel. Ahora, un pequeño bosquejo del libro. Lo repito porque algunos yo sé que lo saben ya, pero otros no. Este libro se divide en las siguientes partes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5 está la primera parte donde Dios habla de su amor para con Israel. Su amor para con Israel. Después, a partir del versículo 6 del capítulo 1 y hasta el capítulo 2, versículo 9, Dios reprende a los sacerdotes del templo, porque por lo que entendemos en el pasaje, Israel estaba siendo liderado por los sacerdotes de la tribu de Leví, que se habían hecho cargo de los sacrificios y de las ofrendas. Y Dios les reprende severamente aquí, ya lo vamos a ver. A partir del capítulo 2, versículo 10, hasta el capítulo 3, verso 18, Dios reprende al pueblo de Israel en general. Y finalmente en el capítulo 4 se habla proféticamente del día de Jehová o día del Señor. Ese es el bosquejo para aquellos hermanos que les gusta estudiar más a fondo la palabra del Señor, para que podamos sacar lecciones. Ahora bien, ¿qué vamos a aprender de este libro? Vamos a aprender varias cosas, mis hermanos. Pero antes que las veamos, quiero comentarles un hecho bien interesante para aquellos que aún no han leído el libro o no estuvieron el domingo pasado. Malaquías, de parte de Dios, por cierto, les hace al pueblo 7 preguntas. Y en base a esas 7 preguntas y las respuestas que los judíos dieron, podemos darnos cuenta de la condición moral y espiritual en la que se encontraba Israel en ese tiempo. Vamos a verla brevemente, porque en base a eso podemos construir todo lo que es este libro. Y cuando usted vea las preguntas, seguramente algunos las conoce, se va a dar cuenta que este pueblo realmente era un pueblo, y voy a emplear un término bastante conocido, era un pueblo insolente contra Dios. Respondían con preguntas ellos, pero con preguntas insolentes. Y era el pueblo de Dios de ese tiempo. ¿Qué le parece? Era el pueblo de Dios. Y cuando Dios les habla, ellos actúan con insolencia. En el día de hoy también hay personas así. Personas que se creen con el derecho de exigirle a Dios que Dios los sane. Precisamente estaba mirando anoche en Facebook un video donde unos líderes religiosos del día de hoy, hace un par de años atrás, oraban por un cantante que estaba enfermo de cáncer. Se llamaba Julio Melgar, que era un cantante cristiano. Y vi un video donde una de esas personas, una mujer, le dijo a Dios lo siguiente. Escuche lo que le dijo. Orando a favor de este hermano enfermo, le dijo a Dios:
no aceptamos un no como respuesta. ¿Qué es eso? Insolencia pura contra la persona de Dios. Les dijeron así, no aceptamos un no como respuesta. Y yo le digo, hermano, amiga, amigo, ¿quién es el hombre para hablarle así a Dios? Sin embargo, esa mujer, una cantante, con una actitud soberbia, diciéndole eso a Dios. ¿Sabe lo que pasó? Al poco tiempo, Julio, este hermano, murió. Había otros que declararon su cáncer sanado y que él iba a poder ver a sus hijos y nietos adorando al Señor con pianos, con guitarras, con batería. Y al poco tiempo murió él. Lamentablemente en el día de hoy también hay personas insolentes contra Dios. A veces no lo dicen con los labios, pero lo piensan. Y podrían pensar, bueno, nadie lo sabe, pero Dios sí. Porque Dios conoce lo más profundo de nosotros. Incluso la Biblia dice que Dios conoce los secretos nuestros, lo más oculto. Es muy probable y es muy seguro que todos nosotros aquí tenemos algún secreto muy bien guardado. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo por lo menos tengo algunos secretos guardados que Dios los sabe. No se los he dicho a nadie, pero Dios lo sabe. Y yo creo que cada uno de nosotros guarda alguna cosa muy secreta y si no la menciona, nadie lo sabe, pero Dios sí. Y pasa exactamente lo mismo aquí, con lo que estoy diciendo. Hay personas que actúan con insolencia contra Dios, no lo dicen, pero lo piensan. Y al hacerlo así, pecan gravemente contra Dios. Y este pueblo, por eso estamos sacando esta lección, era un pueblo que actuó con insolencia. Vamos mirando brevemente las preguntas, ¿ya? La primera de ellas está allí en el capítulo 1, versículo 2. Dios dice lo siguiente a ese pueblo: yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Mire la primera respuesta, esta primera pregunta, respuesta de ellos. ¿En qué nos amaste? ¿Qué pueblo más ciego, más mal agradecido, más olvidadizo? Dios les sacó de Egipto, por lo menos unos 1000 años antes de lo que estamos leyendo aquí. ¿Y cuánto hizo Dios con ellos? ¿Cuánto les soportó? Porque les amó y les amaba. Y en ese momento, al decirle a ellos, yo os he amado, ¿y en qué? Dijeron ellos. Si el Señor le dijera a usted, yo te amo, espero que usted no tenga la misma respuesta de este pueblo. ¿En qué me amas? No tengo trabajo, estoy enfermo, tengo problemas, me van a echar de la casa porque no he pagado el arriendo. ¿En qué me amas tú? ¿Qué piensa la gente? ¿Piensa que Dios es su empleado acaso? ¿Y que tiene que tenerle con trabajo y con salud y con todo lo demás? Ese es el resultado de pensar que Dios es siervo nuestro. Como lo predicó una vez un señor que dijo, Dios está atado a la voluntad nuestra y cuando nosotros le decimos algo, Él actúa. Evidentemente eso es un pecado contra Dios decir eso. Y para que usted lo sepa, ¿quién es? El famoso cantante Marcos Witt. Él lo ha dicho así. Que la voluntad de Dios está atada a nosotros. A esos extremos de insolencia se llega en el mundo religioso. Por eso le digo, si Dios le dijese a usted, yo te amo y te he amado, ¿usted respondería igual que este pueblo? Ojalá que no. Y Dios les dice allí, recuerden que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, y yo aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Y alguien podría pensar, ¿y cómo Dios puede aborrecer a alguien? ¿Cierto?
Pero tendríamos que decir, ¿y cómo Dios puede amar a alguien? ¿Usted cree que Jacob tenía, digamos, algún mérito para que Dios lo amara? Los que conocemos aquí la historia sabemos cómo era, ¿verdad? Y yo le pregunto ahora, amiga, amigo, hermano, hermano, ¿tenemos acaso nosotros algún mérito para que Dios nos haya amado? Ninguno. ¿Y por qué nos ama Dios? Sencillamente porque Él es amor y Él no quiere, como dice la Biblia, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nos amó tanto que dio a su Hijo para la salvación nuestra. Algo que algunos dicen que van a recordar a fin de año, pero que solamente piensan en los regalos y en la cena de Navidad, que no está mal tener regalos y cenas de Navidad, pero se olvidan cuál es la razón por la cual están acordándose de eso y están deseando eso. Porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo el regalo más grande de todos. ¿Y qué hace el ser humano con el don más grande de Dios? Lo rechaza. ¿Lo ha rechazado usted? ¿O lo ha recibido en su vida? Porque el asunto delante de Dios es ese. O usted recibe a Cristo en su vida o lo rechaza. Y no hay otra posibilidad. Y la Biblia dice claramente que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree ya está condenado. Dios, en su amor tan grande, dio a su Hijo. ¿Y qué hace el hombre? ¿En qué me ama Dios? Y el hombre olvida que cada respiración que nosotros tenemos es porque Dios la permite. ¿Sí? Cada vez que inhalamos y exhalamos, es Dios el que ha hecho que eso siga funcionando. ¿Sí? Si nos pudiéramos a hacer un análisis de cuán bueno es Dios en el sentido general a la raza humana, estaríamos mucho tiempo hablando de eso. Pero este pueblo le dijo eso a Dios: ¿en qué nos amaste? Pensemos, Dios le ha amado tanto a usted y a mí que entregó a su Hijo para la salvación nuestra. Vamos a la segunda pregunta, más bien dicho, a las segundas afirmaciones que hizo el profeta, pero ahora a los sacerdotes. No nos olvidemos que los sacerdotes ahí en ese tiempo eran los que guiaban al pueblo, se suponía espiritualmente. Y Dios les dice allí en el versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y producto de eso ofrecían cualquier víctima, aunque fuera un corderito que estuviera con la patita quebrada, o estuviera ciego, o estuviera enfermo, les daba lo mismo. Cuando Dios les había dicho que cualquier ofrenda que presentasen tenía que ser sin defecto ninguno, pero a ellos les daba lo mismo. ¿Qué les dice Dios a estos sacerdotes en ese tiempo? Les dice: ustedes me han menospreciado, ustedes me deshonran. Y eran los sacerdotes de Dios, se suponía, pero estaban menospreciando el nombre de Dios y estaban deshonrando su persona, y por esa razón Dios les dice lo que les dice. Pregunto, ¿usted sabe lo que significa el nombre Jesús? Bueno, yo sé que la gran mayoría de mis hermanos todos lo saben, pero puede que alguien no lo sepa. Cuando un ángel visitó a José, esposo de María, le dijo respecto a Jesús: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador o Jehová salva. Y a eso vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra, para ser el Salvador de los pecadores, como dice Pablo en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo agregó, de los cuales yo soy el primero, porque él se consideraba el más grande pecador. Jesús significa Salvador. Y la Biblia dice que el nombre de Jesús está por sobre todo otro nombre. Porque es el único nombre por medio del cual podemos ser salvos. No es el nombre de María, no es el nombre de los miles de santos que ha inventado la Iglesia romana. Es solo el santo nombre del Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento hablando a los judíos? Les dice, escuche, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Y cómo uno puede honrar al Señor Jesucristo? Creyendo en Él como Señor y Salvador personal. Porque de otra manera, si la persona no se arrepiente de sus pecados para poner su fe en el Señor Jesucristo, esa persona está menospreciando el nombre del Señor. Y esa persona está deshonrando al Señor. Y si deshonra al Señor, deshonra al Padre que le envió. Qué importante es tener claro esto. El nombre del Señor Jesucristo, que representa toda su persona, su poder y todo lo que Él significa, es el nombre por sobre todo otro nombre. Y le vuelvo a insistir, amiga, amigo, si la persona no recibe a Cristo como su Salvador, si no lo reconoce como el Señor de su vida, lo está deshonrando y lo está menospreciando. Y no hay cosa más grave que esa delante de Dios. Y este pueblo, en este caso, estos sacerdotes que eran el pueblo de Dios, ofrecían cualquier cosa a Dios, les daba lo mismo el animalito que sacrificaban. ¿Y qué tuvo que decirles Dios allí en el versículo 9? Ahora pues, aquí se me borró porque puse algo encima. Orad, eso sí. Orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros, de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Al medio del verso 10 dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Por qué? Porque este pueblo lo miraba en menos a Dios. Ojalá que aquí en esta tarde no haya nadie que esté mirando en menos al Señor Jesucristo. Porque si usted no tiene a Cristo en su vida, lo está deshonrando y lo está menospreciando. Ahora bien, los creyentes tenemos que aprender de esto también. Porque si en aquel tiempo Dios habló a estos sacerdotes que eran el pueblo suyo, en el día de hoy el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Y qué tenemos que aprender los creyentes? Tenemos que aprender a honrar al Señor por sobre todo. Ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida. Porque si no, de alguna manera lo estamos menospreciando. Porque si le entregamos al Señor el tiempo que nos queda, que nos sobra, también lo estamos menospreciando. También lo estamos deshonrando. Y por esa razón Dios tiene que hablarle fuertemente a este pueblo aquí. Y este pueblo había llegado a tal extremo, estos sacerdotes, que si ustedes miran más adelante en el versículo 12 del capítulo 1, Dios les habla que ellos habían profanado el nombre de Dios. Y en el 13 les dice, habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto y me despreciáis, dice el Señor. A ese estado tan extremo habían llegado los sacerdotes del pueblo de Dios. Ellos sencillamente estaban acá profanando el nombre del Señor con su manera de ofrendar a Dios. El Señor nos libre, mis amados hermanos, de que nosotros estemos de alguna manera profanando el nombre del Señor
con nuestra vida cristiana como no corresponde que debiéramos vivir. Él nos ayuda en eso también. Y para ellos había llegado a ser un fastidio servir al Señor. ¿Conoce usted algún cristiano que sienta fastidio por servir al Señor? Es raro, ¿no? Pero puede pasar. Porque cuando nos empezamos a enfriar en la fe, cuando nos empezamos a alejar del Señor, y algún hermano nos habla, nos dice, nos da un consejo, nos envía un texto y a usted le da fastidio. Uy, qué fastidioso tener que ir al culto. Hace mucho frío en el invierno, hace mucho calor en el verano. Qué fastidio tener que hacer esto, Cuando el creyente empieza a actuar así, cuidado, porque eso significa de que algo anda mal en nuestra vida cristiana. Tengamos cuidado con eso, mis amados hermanos. Ahora bien, avanzando en estas preguntas, porque la verdad no podemos ver todo el libro completo, verso por verso, vayamos al capítulo 2, cuando Dios le está hablando ahora al pueblo en general, no solo a los sacerdotes. Allí en el versículo 17, Dios le dice por el profeta: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué les parece? Este era el pueblo que estaba diciendo esto a Dios. Total, Dios se complace, da lo mismo, no hay justicia, no hay nada. Y por eso que yo tenía una actitud tal que, si usted ve los versos anteriores, va a ver que ellos vivían ahí casándose con mujeres extranjeras, despreciando las normas de Dios. Y cuando Dios les dice: ustedes me tienen cansado con sus palabras. Y dijeron: ¿pero en qué te hemos cansado? No tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Porque mi hermano, cuando un creyente se aleja del Señor, muchas veces no tiene conciencia de lo que le pasa. Y habla cosas que a Dios lo cansan. Alguien podría decir: pero oiga, yo sé que Dios siempre está escuchando. Y como dice Hebreos 4, un versículo que es muy hermoso, donde dice allí que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso es cierto. El trono de Dios está precisamente disponible para todos los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa, mi hermana, mi hermano? ¿Qué pasa si nos alejamos de Dios y hablamos y le decimos cosas? Lo cansamos con nuestras palabras. Lo cansamos. Y alguien diría: ¿Dios podrá cansarse? Dios no se cansa. Pero en este caso sí, Dios estaba cansado ya. Es decir, su paciencia iba teniendo un límite. Pero en esa actitud estaban estos israelitas, estos judíos. Y por eso que en el capítulo 13, en los primeros versos, que es como una especie de paréntesis, Dios les habla que iba a enviar un mensajero y que después precisamente iba a venir el Señor. Evidentemente esto, mis hermanos, no tiene que ver con ese tiempo exactamente, sino que tiene que ver con el futuro. Si bien es cierto, Dios envió un mensajero antes que Cristo viniera la primera vez. Creo que todos nosotros sabemos, o la gran mayoría sabemos, que antes que apareciera el Señor Jesucristo, apareció Juan el Bautista, ¿verdad? Y él fue el mensajero que Dios envió antes que Cristo viniera para preparar el camino. Fue el precursor. Y después vino el Señor Jesucristo. Pero sabemos que Israel lo rechazó. Pero esto tiene que ver con el futuro. Cuando el Señor aparecerá súbitamente, dice el versículo 1. Vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿A quién vosotros buscáis?, les dice. La verdad es que es una forma irónica de decirle, porque ellos no estaban buscando al Señor. Pero aquí proféticamente se está diciendo: va a volver el Señor. Y va a venir súbitamente. Va a venir. Va a venir. Ahora bien, cuando Él venga, van a pasar tantas cosas. Pero quiero aclarar un punto. Antes que Él aparezca como sale aquí, Él va a venir primero y va a llevarse a la iglesia.
Porque esto que se está hablando acá tiene que ver con Israel y con las naciones gentiles en el tiempo que se conoce como la Gran Tribulación, para aquellos que conocen un poco ya de profecía. Y mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 3. Aquí el profeta pregunta lo siguiente. Pongamos mucha atención a lo que pregunta él. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿De qué está hablando aquí el profeta? Que cuando el Señor ya se manifieste en su reino, ¿quién va a poder, como dice acá, soportar ese tiempo? Se lo está diciendo Israel, por supuesto. ¿Quién va a poder estar en pie delante de Él cuando se manifieste el Señor? Amiga, amigo, hermana, hermano. En el día de hoy, el Señor está siendo presentado todavía como el Salvador de los pecadores, como aquel que vino del cielo para dar su vida por nosotros. Y toda persona que cree en el nombre del Señor y recibe al Señor por fe es salvo, porque se está presentando a Cristo al día de hoy como el Salvador. Pero va a llegar el momento y muy pronto cuando todos los que ya somos salvos nos vamos a ir. Y eso lo sabemos, sabemos que es así. Y entonces vendrán los juicios. Y los que queden aquí no van a poder sostenerse en pie delante de Dios. Estas preguntas tienen que ver con el tiempo de la tribulación. Y hay un pasaje en Apocalipsis que habla que en un momento dice la gente, al ver al Señor en su ira, van a decir a los montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Y la gente va a procurar esconderse de Dios, pero no van a poder. Porque en esa segunda venida Él vendrá para juzgar a aquellos que son rebeldes y para instalar su reino de paz y justicia. Actualmente no es así. Actualmente el Señor salva, el Señor perdona. Pero en ese tiempo que el profeta habla aquí proféticamente y que viene luego, el Señor se va a manifestar en su ira para con aquellos que le rechazan. Y ahí en Apocalipsis se emplea una frase que puede sonar un poco, ¿cómo decirlo?, curiosa o paradójica, porque allí se habla de la ira del Cordero. Eso está al final del capítulo 6 de Apocalipsis, si usted quiere buscarlo después. El gran día de su ira, la ira del Cordero. Nosotros todos conocemos los corderitos, ¿verdad? Sabemos que los corderitos son animalitos apacibles, tiernos, juguetones, sobre todo cuando son pequeños. Y jamás nos podríamos imaginar que un cordero pueda representar la ira. ¿Cierto que no? Pero allí se habla de la ira del Cordero. El Señor Jesucristo vino la primera vez como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Él fue el sacrificio perfecto que Dios aceptó para que usted y yo seamos salvos. Y toda persona que lo recibe de corazón es salvo. Pero ¿qué va a pasar si la persona rechaza al Señor Jesucristo? Va a llegar ese tiempo cuando el Señor ya no va a venir como aquel Cordero apacible que fue llevado al matadero, como dice el profeta Isaías, y que no abrió su boca, sino que va a venir en su ira, la ira del Cordero. ¿Qué hay que hacer entonces? Recibirlo ahora, que Él es el Señor y Salvador, que Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, que Él es aquel que le ama a usted entrañablemente y que ha hecho que usted haya llegado aquí hoy día. Usted dirá, bueno, vinimos porque había que venir, me invitaron, me dijeron. No. Dios le trajo aquí. Dios le trajo aquí hoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que usted se pierda. Dios le ama tanto como amaba a este pueblo tan rebelde e ingrato, que no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso le quiere salvar ahora. Pero si uno desprecia el amor de Dios, le queda nada más que la ira del Cordero. No hay otra posibilidad. Yo sé que hay algunas personas que dicen, oiga, pero ¿cómo Dios puede mandar a gente al infierno? ¿Cómo puede ser tan malo? No, Dios no envía a nadie al infierno. Si alguien se condena, es porque desprecia el amor de Dios. Y al despreciar el amor de Dios en Cristo,
no le queda otra cosa más que el juicio. Así que ahora es el día de salvación, ahora Cristo está salvando, Él le quiere perdonar y darle vida eterna, pero vendrá el día de su ira y nadie podrá estar en pie. Pero avancemos un poquito más en estas preguntas y vamos al capítulo 3, versos 7 y 8, aquí en Malaquías. Y miren lo que dice Dios en el verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ahí estaba de nuevo la pregunta insolente de ellos. Y el 8, aunque ya lo leímos, lo leo de nuevo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vuelvo a insistir que esto tiene que ver con Israel, no con la iglesia ni con nosotros. ¿Qué le increpa Dios al pueblo ahora? Ustedes me han desobedecido siempre, desde los tiempos de vuestros padres. Y es cosa de leer la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y Dios los llama, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y viene la respuesta insolente de ellos en forma de pregunta, ¿en qué hemos de volvernos? Mire, ¿qué le parece? Dios les dice, volveos a mí y yo me vuelvo a ustedes. ¿Pero y en qué? Ellos pensaban que estaban tan bien porque tenían, entre comillas, la religión que Dios había instalado. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Que el corazón de ellos estaba lejos siempre de Dios. Porque, hermanos y amigos, esta es la verdad. Podemos tener un vestido religioso de día domingo, por la mañana o por mediodía. Y lo vestimos ese vestido religioso para venir a un culto, a este o a otro. Y estamos en el culto con el vestido religioso. Después nos vamos, nos sacamos el vestido religioso y seguimos siendo los mismos de siempre. Lejos de Dios, sin querer obedecer su palabra. Así estaba este pueblo. Por eso Dios le dice, volveos. Incluso hay otros profetas que hablan lo mismo. Y antes, por ejemplo, el profeta Ezequiel les dijo, volveos de vuestros malos caminos, volveos, ¿por qué moriréis? Y Dios les dice a ellos, yo no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepiente y que viva. Y este mensaje, amiga, amigo, lo podemos aplicar a cada persona en el día de hoy. Dios le está diciendo, vuélvete a mí. Deja de continuar por ese camino de pecado, de indiferencia. Hablábamos delante acerca de aquellos que no lo dicen, pero en el fondo menosprecian el nombre del Señor porque no lo reciben en su corazón. ¿Y qué le dice a Dios? Vuélvete a mí, vuélvete a mí. ¿Y quién lo está diciendo? Dios, este Dios de amor que entregó a su Hijo para la salvación. Este Dios que cuando Adán y Eva pecaron, usted debe acordarse, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios los llamó y les dijo, ¿dónde estás tú? Dios salió en busca del pecador de inmediato. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y nos acordamos, por ejemplo, de la parábola de la oveja perdida, leemos allí que el pastor fue a buscar la oveja hasta que la encontró. Y ahí tenemos la figura preciosa del Señor Jesucristo que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el hombre no busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. Amiga, amigo, si usted está aquí es porque Dios le está buscando, porque quiere salvarle si es que aún no se ha entregado a Él de corazón. Y todos los que aquí ya somos creyentes, hubo un día cuando nos entregamos a Él porque Él nos buscó. Y Él iluminó nuestro corazón, nuestra mente para ser salvos. Y Él ahora dice en este día, volveos a mí, vuélvete a mí. Quiero salvarte, quiero perdonarte, quiero redimirte, quiero darte vida eterna, quiero hacerte una nueva criatura, que tengas una nueva manera de vivir, vuélvete a mí. Pero si alguien dice, muy bien, ¿qué me tengo que volver? Si soy buena persona, no le hago mal a nadie, cumplo con las leyes, voté el otro día, voy a votar este otro día,
yo con las leyes. Amiga, amigo, Dios te dice, vuélvete a mí. Y volverse a Dios significa arrepentirse de corazón y reconocer ante Él, soy solo un pecador perdido y miserable. Pero gracias porque el Señor murió por mí. Y cuando la persona se vuelve a Dios, Dios se vuelve a Él. Pero este pueblo era un pueblo tan insolente que decía, ¿y en qué nos vamos a volver? ¿En qué le hemos robado? Dios tenía con ellos un trato, por eso les trata así, de ladrones. Pero tenía que ver con ellos, con el alimento que tenían que tener los sacerdotes y levitas para poder vivir. A eso se refieren las cosas de acá. Hay alimento en mi casa, se refería al templo donde los sacerdotes tenían que comer porque ellos no trabajaban más que en las cosas del templo. Como dije, no tiene nada que ver con las mentiras que han inventado en muchas iglesias de que hay que darle los diezmos a los pastores, ¿no es cierto? Y ellos se enriquecen. No tiene nada que ver esto. Era para Israel. Nos queda una pregunta más. El Señor les sigue hablando en el versículo 13 y les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Como si Dios no supiera lo que habían dicho, ¿verdad? Pero ellos decían, ¿pero qué? Qué insensible estaba este pueblo. Y era el pueblo de Dios. En el verso 14 está lo que Dios les dice. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué decían ellos? ¿Qué sacamos con ser fieles a Dios cuando no nos va bien? Mira los otros, los soberbios, mire cómo son. ¿Ah? Ellos se burlan de Dios, hacen impiedad y les va bien. Hablar así es hablar violentamente contra Dios. ¿Y sabe que en el día de hoy pasa lo mismo? ¿Sabe usted que hay muchas personas en muchos lugares de culto que dicen que están sirviendo a Dios para que les vaya bien? Sí, yo estoy sirviendo al Señor, soy fiel para que me vaya bien, para que mis hijos estén bien, para tener un buen trabajo, para estar sanito, etcétera, etcétera. Y piensan que están haciendo un trueque con Dios. Yo actúo así y tú te portas bien conmigo. No es así la cosa. Y muchas veces hay creyentes que llegan a pensar eso. Y piensan también que son muy bendecidos porque están bien de salud, porque tienen un auto, tienen casa, tienen plata en el banco, están muy bendecidos. Es que esa es la forma de pensar de los judíos, no la de la iglesia. Porque muchas veces va a suceder, mi hermano, mi hermana, de que por ser del Señor vamos a sufrir acá. No siempre nos va a ir bien, humanamente hablando. Porque no hay que olvidarse que las bendiciones del creyente son las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito nuestro Dios, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todo lo demás que Dios nos da es por añadidura. Incluso hay algunos que interpretan mal ese versículo cuando el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué dicen? Busquemos el reino de Dios y todo lo que queramos nos va a ser añadido. No es así. ¿De qué estaba hablando el Señor allí? De la comida, de la bebida y del vestido, de nada más. No estaba hablando de tener hartas cosas, de pasarlo bien. No, el Señor hablaba del comer, del beber y de vestirse, punto. ¿Y qué le decía el Señor a los suyos? Busquen primero mi reino y esas cosas, la comida, la bebida y la ropa, les será añadida, punto. ¿Se fija? Cómo de repente, incluso en el pueblo cristiano, se malinterpreta la palabra de Dios. Y ellos pensaban, mire, hay que portarse mal para pasarlo bien. Y esa es la frase que ocupa el mundo. En el mundo sale esa frase, hay que portarse mal para pasarlo bien. Si un cristiano dice eso,
autoevalúe su fe. Si un cristiano dice hay que pasarlo bien, a portarse mal para pasarlo bien, hay que ser desobediente para que nos vaya bien, autoexamine su fe, porque puede que no esté en la fe real. A ese estado había llegado este pueblo. Pero saben, mis hermanos y amigos, no quiero terminar con esto tan lúgubre de este pueblo tan rebelde, sino que sacar una lección aquí. Ya vamos a ir terminando. Aquí ellos hablan de los soberbios, que les iba bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero miren lo que dice el versículo 16 a continuación. Y esto es muy lindo. 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿De quiénes habla Dios aquí? Por medio del profeta. De algunos que escucharon el mensaje de Dios y tuvieron temor del Señor. Porque esto es lo que pasa siempre. Cuando Dios habla, hay solo dos posibilidades de reacción. ¿Sabía usted? Y como lo decía yo el viernes en la última clase del instituto, el número 2 en la Biblia es tan importante, desde el Génesis hasta el final de la Biblia. Porque aquí Dios les habló a este pueblo, les reprochó todas las cosas que ellos decían. Les habló, les reprendió. Y hubo algunos que dijeron, actuemos con soberbia, total nos va bien como soberbia. Pero hubo otros que temieron al Señor. Ahí está la reacción, ¿verdad? La reacción, las dos diferentes reacciones. Los soberbios por un lado, nos da lo mismo, pero los que temían al Señor, fue diferente en ellos. Y está lindo lo que dice el verso 16, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y alguien diría, ¿y por qué razón aparece ahí escuchó y oyó? Estuve buscando en otras versiones y dice allí, escuchó y prestó atención. ¿Qué le parece? Escuchó y prestó atención. Dios hizo eso. Y alguien dirá, bueno, es que Dios no escucha todo. Por supuesto que lo escucha todo. No hay nada que Él no oiga. Pero, cuando una persona teme al Señor, no solo Dios le escucha, sino que le presta mucha atención a esa persona. Incluso Dios dice de ellos, ellos van a ser para mí especial tesoro. Amiga, amigo, hermana, hermano, cuando escuchamos la palabra de Dios como hoy o como cualquier otra oportunidad, ¿cuál es nuestra reacción ante la palabra de Dios? ¿Hacemos caso de ella o la tiramos por el tacho de la basura? Porque no hay ninguna otra posibilidad. Una vez un predicador hace años atrás dijo, cuando la persona escucha el Evangelio tiene dos posibilidades solamente. O se convierte o se enoja. Y no hay más. Y el Señor lo dijo, la persona que oye o recibe el mensaje o lo rechaza. No hay otra posibilidad. Le pregunto en esta tarde, ¿qué va a hacer usted con el mensaje de Dios? ¿Qué vamos a hacer con ese mensaje? Los que ya somos hijos de Dios, del pueblo de Dios, y que Dios también nos habla por este libro, ¿qué vamos a hacer con este mensaje que Dios nos ha dado, mis hermanos, mis hermanas? Vamos a levantar los hombros, vamos a decir, qué bonito. Me gustó. Como a veces a uno hay personas que le dicen, muy bonito el mensaje. Una vez a un predicador le dijeron, muy lindo el mensaje. Y el predicador le dijo, ya, el diablo ya me lo había dicho. Hay personas que dicen, oh, qué bonito lo que dijeron. Es como cuando entra por aquí la frase popular y sale por acá. ¿O vamos a creerlo de corazón?
¿Cuál va a ser la reacción nuestra como creyentes? Y usted, mi amiga, mi amigo que nos acompaña, ¿cuál va a ser la reacción ante Cristo el Señor? Ante el Salvador que vino del cielo, no nos cansamos de decirlo, que le amó tanto y murió y resucitó por usted. Ante este Señor que usted va a celebrarlo a lo mejor para la Navidad y se va a acordar de Él. ¿Cuál es su reacción ante Él? ¿Qué va a hacer con Cristo? ¿Va a rechazarlo o va a recibirlo? ¿Va a menospreciar su nombre? ¿Lo va a hacer su Señor y Salvador creyendo en Él de corazón? No hay más que dos posibilidades. Ahora bien, estas dos reacciones que están aquí trajeron y traerán como consecuencia dos cosas. Veamos el capítulo 4. Si bien es cierto está enfocado hacia el final del tiempo, ya lo vamos a ver brevemente, dice allí el capítulo 4, verso 1. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios le habla a esos soberbios de Israel, por supuesto. ¿Y qué dice? Hablando proféticamente, viene el día de Jehová, el día del juicio del Señor, que no es un día, sino que es un periodo de tiempo. Y dice que ese día va a ser ardiente como un horno, porque vendrá la ira del Cordero sobre los rebeldes. ¿Y qué va a hacer con los soberbios Dios? Todos ellos serán como estopa, es decir, van a ser como leña para el fuego. Es decir, vendrá el castigo. ¿Para quiénes? Para los que no se humillaron delante del Señor. Porque no humillarse delante del Señor para reconocer el pecado propio y reconocer a Cristo como el Salvador es soberbia. Soberbia. ¿Sabe usted quién fue el primer soberbio? Satanás. Él quiso ser igual a Dios. Como en el día de hoy hay muchos que se creen pequeños dioses. O Jehová Junior, como proclama Cash Luna de forma tan insolente. Y otros más de los profetas falsos que hay en el día de hoy. Ser soberbio es no reconocer que uno es un pecador, que uno no tiene méritos, pero humillarse es distinto. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y esos soberbios van a ser destruidos. Y será el fin de todo soberbio que se rebela contra Dios, que en el día de hoy se ríe contra Dios y que se ríe de su palabra y que se mofa del nombre del Señor, o que sencillamente le es indiferente, porque si la persona es indiferente al Señor, también es soberbio. Pero qué distinto va a ser el final para aquellos que temen a Dios, como dice acá el verso 16. Veamos el capítulo 4, verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la mañana. Qué lindo lo que Dios les dice. Vosotros que teméis mi nombre. Ahora, ¿qué significa temer el nombre de Dios? No significa tenerle miedo, tenerle pánico, no, sino obedecer su palabra, creer lo que su palabra dice y obedecerla. En otras palabras, poner la fe en Cristo para la salvación. Esa persona va a empezar a temer a Dios. Ahora bien, en el caso de ellos, no nos olvidemos que está hablando de Israel y del futuro de ellos. Le dice, los soberbios van a ser castigados, pero los que temen a Dios en ese tiempo, para ellos van a ser el sol de justicia. Alguien dirá, qué raro eso. ¿Qué es eso del sol de justicia? Lo que pasa es que hay muchas profecías en el Antiguo Testamento, y esta no es la excepción, donde Dios les dice a Israel que va a llegar el tiempo que Él va a reinar con ellos en Jerusalén como capital del mundo, en paz, en justicia, etcétera, etcétera. Y para ellos va a amanecer una era distinta. Ellos están siempre pensando en eso, que va a amanecer esa era nueva. Y este, como el sol de justicia, es como la llegada del Mesías para ese reino de justicia. Ahora bien, quiero hacer una pregunta aquí, no me la responda así, pero la pregunta es la siguiente. ¿Todos sabemos lo que es el lucero de la mañana? Yo creo que sí. A lo mejor muchos nunca lo habrán visto,
porque es la última estrella que se apaga en el cielo antes que el sol aparezca. Yo creo que muchos lo habrán visto también. Yo tuve la oportunidad varias veces cuando trabajaba en Sociedad Bíblica Chilena, más al norte de acá. Vivía en Antofagasta y viajaba en bus para visitar los clientes en las otras ciudades. Y muchas veces me tocó viajar de Antofagasta de noche hasta Arica. Y ahí cerca ya, no tan cerca de Arica, pero camino a Arica, empezaba a amanecer. Lo vi varias veces. El cielo hacia el lado oriente empezaba poco a poco a aclararse. Las estrellas iban desapareciendo. Y yo miraba hasta que quedaba solo el lucero de la mañana, que dicen que es un planeta. No sé si será o no, no tengo idea, pero bueno. Ahora bien, de pronto desaparecía la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero, y aparecía el sol. Yo creo que todos entendemos lo que estoy diciendo. ¿Sabe por qué? En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, tengo anotado por aquí, Apocalipsis capítulo 22, y esto es algo muy grandioso que les quiero mostrar. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 16, ahí está, Apocalipsis 22, 16. Aquí está hablando el Señor Jesucristo casi al finalizar la Biblia. Y está hablándole a cristianos, a la iglesia. Y mire lo que dice en el verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ponga atención. Yo sé que estamos medio cansaditos ya, pero ponga atención. Para la iglesia, para los creyentes en Cristo, el Señor Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Para Israel, el Señor será el sol de justicia. Es la misma persona. ¿Me captan, no es cierto? Yo creo que sí. Ya dije, la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero, anuncia la llegada del sol, pero el sol todavía no se ve. Pero anuncia que viene el sol. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Para aquellos que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Una figura preciosa. Porque el Señor para la iglesia será la estrella resplandeciente de la mañana cuando nos arrebate. Porque aún no viene el milenio, que vendrá 7 años después, cuando el Señor sea el sol de justicia. ¿Se fijan? Aquí, la segunda venida de Cristo en estos dos aspectos es clarísimo. Para la iglesia, el arrebatamiento, Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana, porque todavía no viene el día del milenio, pero para Israel ya el sol de justicia. Se lo dejo para que lo siga pensando, porque la palabra de Dios nos muestra esta verdad. Y lo notorio, lo precioso es que en el último libro del Antiguo Testamento, para Israel, Cristo es el sol de justicia. Para la iglesia, al final del Apocalipsis, Cristo es la estrella resplandeciente. Es decir, nosotros nos vamos primero para cuando Él después descienda para ser el sol de justicia. Creo que he tratado de explicarlo de la forma más sencilla posible para que lo comprendamos. Ahora bien, para estos que temen a Dios de Israel y que se van a arrepentir cuando el Señor vuelva, será el sol de justicia. Para los demás, el fuego abrasador del castigo de Dios. Ahora, para ir terminando, hay más cosas que me quedaban aquí, pero no las vamos a poder ver. El Señor viene pronto por los suyos, por la iglesia, por los redimidos por su sangre. Y aparecerá de pronto para nosotros, y solamente nosotros los creyentes le vamos a ver. Yo pregunto, siempre lo digo cuando hablamos de este tema, ¿qué ocurriría si fuese en este momento? Según mi reloj, que no es muy bueno, es la 1:06. Puede que el suyo tenga otra hora, pero según el mío, es la 1:06. Si en este instante el Señor nos lleva, ¿cuántos se van a quedar aquí sentados? Cada uno lo sabe.
Porque el Señor se va a llevar a su pueblo, a los que un día escuchamos este mensaje glorioso del Evangelio y arrepentidos pusimos nuestra fe en Cristo. Dejamos de menospreciar su nombre y lo hicimos nuestro Señor y Salvador. Y lo estamos esperando. Con flaquezas, sabemos, hermanos, con flaquezas, con debilidades espirituales, cayéndonos y levantándonos, pero le estamos esperando. Nos va a llevar. Pero usted, amiga, amigo, si aún no ha recibido a Cristo, se va a quedar aquí. Y si eso ocurriera en este instante, le regalamos este local. Haga lo que quiera con él. Le regalamos todo lo que hay aquí. Porque nosotros no lo vamos a necesitar más. Y los hermanos que están con su auto afuera no van a necesitar el auto, así que se lo podemos regalar también. ¿Sí? Y si quiere va a la casa de los hermanos y se queda con la casa de los hermanos. Pero va a estar eternamente perdido, sin posibilidad de salvación. Esa es la verdad. Por eso que ahora nuevamente le volvemos a decir, el Señor le ama tanto, como Dios le dijo al pueblo, yo os he amado. El Señor le ama tanto a usted que ha hecho que venga hoy de nuevo y escuche esta verdad. Cristo Jesús murió por usted para salvarle, derramó su sangre preciosa para darle el perdón. No lo deje más fuera de su vida, no lo rechace, no lo desprecie, no actúe con soberbia, humíllese ante el Señor, ponga su fe en Él y será salvo ahora mismo porque el Señor lo dice en su palabra. Oremos al Señor para terminar en este día. Dios y Padre bendito, te agradecemos porque tú nos has dado este tiempo, un tiempo tan invaluable, Señor, de poder estar alrededor de tu palabra, poder considerar tus verdades. Reconocemos, Señor, que somos tan incapaces para entender, para explicar tu palabra, pero gracias te damos porque tú has dado tu Espíritu a nuestras vidas para poder comprender tus verdades. Señor amado, te damos gracias por todos los que pudimos juntarnos hoy, hermanos y amigos, para escuchar tu palabra una vez más. Gracias, Padre, porque el Señor todavía es el Salvador. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quita el pecado de toda persona que se arrepiente y deja de lado su indiferencia y pone su fe en Cristo para ser salvo. Pero sabemos que pronto nos iremos con Cristo y después vendrá la ira del Cordero sobre los rebeldes. Señor, oramos que ninguna persona que está con nosotros y que aún no tiene a Cristo en su vida, que se vaya a su casa con indiferencia, que se olvide de la verdad de Dios, sino que humille su corazón y le reconozca como Salvador personal. Bendice tu palabra también a los que somos tuyos. Ayúdanos, Padre, a procurar vivir de mejor manera como hijos tuyos, para no ser de alguna manera con algunas actitudes que aquel pueblo tuyo de la antigüedad tenía. Ayúdanos a nosotros para no ser así, Señor. Nos encomendamos en tus manos, te alabamos, te bendecimos. Y al volver a nuestras casas pedimos tu protección y misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.